Fíjense lo que está pasando con el satélite norcoreano. ¿Se acuerdan del satélite que envió ayer Norcorea al espacio, pero realmente no sucedió porque se cayó, ¿no? O sea, simplemente el satélite norcoreano no pudo elevarse al espacio y cayó. Bueno, pues los norcoreanos, vean ustedes, los norcoreanos logran recuperar, ahí está, una lancha de los norcoreanos que estuvieron investigando pues por dónde cayó y logran recuperar el satélite espía de los norcoreanos. Obviamente aquí va a haber reacciones. No creo que se quede ahí nada más. Los norcoreanos creo yo que se van a molestar bastante porque al final, si esto es ese satélite espía como dice Surcorea, pues van a poder obtener la información que querían sacar los norcoreanos. O sea, ¿qué iba a ser este supuesto misil norcoreano? O yo veo dos posibilidades. O va a pasar que pues el satélite norcoreano era de muy baja capacidad, ¿no? Muy malito, puede ser. O que era uno de alta tecnología y que pues ponía tal vez en riesgo la información y los secretos de Corea del Sur. Según la información preliminar, porque esto pues está todavía en desarrollo, esta noticia que estoy comentando, es que los surcoreanos lograron obtener este objeto cilíndrico donde según dicen pues podrían tratarse partes del cohete, partes incluso del satélite espía. Dice, el ejército de Corea del Sur encontró los restos del satélite espía de Corea del Norte. Este se habría estrellado. Ahí va un tanque donde va el combustible del misil, donde supuestamente irían partes del mismo satélite espía, etcétera, ¿no? Las imágenes que han estado mostrando pues son partes también del mismo cohete, como estas partes, ¿no? Y algunas otras que, bueno, ya puse ahorita. Según el Estado Mayor Conjunto de Kim Jong-un, se lanzó el satélite espía desde el Dongshan-ri, provincia de Pyongyang, eso a las 6:29 hora local, pero falló el motor y se estrelló en el mar a 200 kilómetros al oeste de Oecheong, ¿verdad? Eso es lo que decía el día de ayer el régimen de Kim Jong-un. Y si nos vamos aquí al mapa, ¿no? Si es que hacemos caso a que cayó en este lugar, ¿verdad? En pues es territorio de Corea del Sur, ¿verdad? O sea, si cayó cerca de esta zona, habría caído por aquí, más o menos, en esta zona del mar surcoreano, ¿no? Podría ser, ¿no? Ahora, no queda claro, según lo que reportan, no, dicen que es parte del satélite, pero no queda claro si es servible, o sea, si se puede pues, sacar información de ahí. Dice, el proyectil desapareció del radar antes de alcanzar el punto de llegada prevista, según dice el Estado Mayor Conjunto, citado por la agencia de Yonhap, ¿no? Por otro lado, Japón y Corea del Sur inmediatamente se reunieron de urgencia para determinar pues qué hacían. Japón lanzó una amenaza diciendo pues que iban a tumbar, si se acercaba a su territorio pues lo iban a tumbar, ¿no? Aquí están también cómo se ven las partes, ¿no? que habrían recuperado, ¿verdad? Según dicen, denunciaron esta amenaza norcoreana con pues o en base a las sanciones que tienen junto con la ONU y junto con otros países que están ahora afectando a Norcorea, obviamente, ¿no? Un funcionario de Estados Unidos aseguró que condenaba esta nueva amenaza a Corea del Norte y llamó a las autoridades de Corea del Norte a cesar las provocaciones y a participar en un diálogo diplomático para bajar la tensión, ¿verdad? Hace rato que no escuchábamos ni siquiera la idea, ¿no? De diálogo diplomático. Pues bueno, eso viene de parte de un funcionario de Estados Unidos. No sé si esa va a ser la política ahora de Estados Unidos de intentar dialogar con Corea del Sur. No lo sé, porque todavía no es algo así como que yo haya visto mucho. Aquí está pues el cohete, ¿no? Supuestamente al momento de lanzarlo, pero pues no pasó a mayores, ¿no? Realmente. Nada más me llama la atención que Corea del Sur lo haya logrado recuperar, ¿verdad? Seguramente habrá, insisto, reacciones interesantes por parte de Corea del Norte, por no decir violentas, ¿no? Ya ven cómo es la narrativa, ¿no? De amenazar y de decir, pues bueno, posiblemente. Pero vamos a otro tema internacional muy interesante. Miren, hay un reporte en el que aseguran que Alemania ha cerrado 4 consulados rusos dentro de Alemania. O sea, consulados de Rusia en Alemania que han sido cerrados y que pues esto es una constante, ¿verdad? Donde han corrido desde Rusia
hace 2 días, más o menos, 2, 3 días, comentábamos cómo Rusia corrió de su país, les dio una fecha de salida para que se vayan a gente también de embajadas, pero también alemanes que trabajan en empresas o que simplemente viven allá y que Rusia ya no los quiere. Entonces a esos cientos de personas van a tener que regresarse. Y Alemania ha estado también pues corriendo gente rusa, sobre todo de consulados, potenciales espías, pero no a esa cantidad. A partir del fin de año, Rusia solo va a poder operar su embajada en Berlín, nada más. O sea, están al mínimo de relaciones entre Alemania y Rusia, al mínimo. O sea, ya nada más van a tener la embajada de Rusia como para tener un mínimo contacto con Rusia y Alemania. O sea, Alemania dice cerrará 4 de los 5 consulados rusos en su territorio a partir de este mismo año. O sea, van a darle como un espacio de aquí a finales de 2023, pero ya se anuncian estas restricciones y dice en noviembre el gobierno alemán también decidió cerrar tras 3 de sus propios consulados en Rusia, los de los de Ekaterimburgo y los de Novosibirsk. También pues los mismos alemanes se adelantaron antes de que me cierren, pues mejor lo cerramos nosotros, y así lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Son pequeñas escaladas, pero que van sumando pues a un problema cada vez más fuerte, ¿no? Problema internacional. Bueno, hay un tema interesante, quiero que vean. Primero que nada, quiero aclarar que ninguna persona falleció de este video que vamos a ver. Ninguna persona perdió la vida ni nada de eso, aún a pesar de lo espectacular que llega a ser pues este incidente que sucedió en Georgia, en Estados Unidos. Vamos a ver un pequeño pedazo, pero es la parte más cercana que he visto a una película hollywoodense, ¿no? O sea, en cuanto a accidentes. Y pues bueno, vean ustedes esta situación, no sé si lo han visto. Esto obviamente está llamando muchísimo la atención en redes, pero vean ustedes, esta es una grúa. Esta es una grúa, ahí ya van viendo lo que va a pasar, ¿no? Es una grúa y tiene esta rampa porque hay un accidente ahí. O sea, ya hay un accidente, está lleno de policías. Este es un policía, este que está aquí. Este señor es el de la grúa. Ese es un señor que simplemente, pues un carro que va pasando por ahí. Y este otro carro que va pasando ahí, pero que seguramente iba distraído porque nunca frena, o sea, frena hasta este punto. Nunca frena, o sea, entonces agarra la rampa. Pues no sé qué te gusta, 110, 120 kilómetros por hora fácilmente. A esa velocidad agarra la rampa y vean ustedes cómo sale volando. Lo vamos a ver como por pedazos. Vean ustedes, volando. Este señor apenas está reaccionando para correr hacia acá. No le pasa nada al señor. No le pasa nada a los que van en este auto ni en este auto, que casi pasa por encima de este auto. Imagínate que tú vas a 110 kilómetros por hora y ves un auto volador a un lado tuyo. Impresionante. Toda esta gente, pues obviamente ahí sacados de onda, reaccionando. Esto sucedió en Laudes, Georgia. Y bueno, pues ahí está. Bueno, se atraviesa el brazo. Ahí está. Se da la voltereta el carro. Vean ustedes. A un ladito del otro carro. Cae, bota. Me sorprende que este policía ni está volteando a ver. O este policía pasó tan rápido que todavía está viendo hacia enfrente. Este sí va siguiendo la situación. Este que está aquí ni cuenta, o sea, no sé si no se dio cuenta o simplemente no le importó. El punto es que cae, se da la voltereta, o sea, cae de techo, o sea, cae al revés, pero bota y vuelve a caer de frente, o sea, alucinante, ¿no? Alucinante. Ahora sí que, pues para que vean que las películas no son tan exageradas entonces, o sea, y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí va el carro, está ahí todavía rodando, o sea, impresionante. Todo destruido, seguramente ya inservible, ¿no? Pérdida total. Pero aún así, bueno, sobreviven a esta situación, ¿no? Espectacular. Y nada, pues, ¿no? De los temas que hoy me llaman la atención. Vamos, pues, a otro tema interesante.